Un gusto compartir con ustedes un nuevo programa de Vamos a contar historias con Javier Hernández. Me place presentarlos este nuevo programa desde el Museo Francisco de Paula Santander, hoy con un invitado muy especial. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista, historiador con doctorado en historia, y vamos a hablar hoy de la educación técnica, algo que realmente no se ha hablado y que hoy tenemos la fortuna de contar con el profesor Hernando Mendibelso, quien maneja este tema muy bien. El profesor es investigador, tiene una amplia trayectoria en todo el sistema educativo, con los salesianos específicamente, y en ese trabajo que se viene impartiendo para las universidades también, en cómo se ha hecho esa formación técnica. Profesor, un saludo muy especial. Bueno, agradecido por la invitación, un saludo para ustedes también. ¿Cómo comienza la educación técnica en Colombia? Bueno, la educación técnica en Colombia surge a través de Don Bosco en Italia. Entonces, eso significa que tenemos que devolvernos más o menos a la década de los 40 en el siglo XIX, es decir, 1840-41, cuando Don Bosco visita una de las cárceles y encuentra que en esta cárcel lo que más abundan son los jóvenes, algo que para él fue muy extraño, y dijo, estos jóvenes necesitan atención. Cuando habló con ellos les preguntó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo por el que están aquí? La mayoría de ellos habían robado, eran ladrones de comida. Entonces es cuando él se da cuenta que necesita atender a estos jóvenes y encuentra en la educación para el trabajo una posibilidad de darles a ellos oportunidades de conseguir el pan para su casa y también de consolidarlos dentro de unos proyectos de vida dignos. Claro. Hablamos de esa creación inclusive de los salesianos como tal, 1874. Sí, digamos que eso sucede más o menos 30 años antes y es a partir de allí, 5 años después, o sea, más o menos como en 1947-48, surge el Oratorio de Baldoco donde crea el taller y allí en este taller es donde él empieza a impartir enseñanza en diferentes oficios. En 1848. Sí. Y ya para la fecha que usted menciona, 1874, se crea la sociedad salesiana, se formaliza la sociedad salesiana. Pero ya es en 1886 cuando el presidente Rafael Núñez se entera de todo lo que está sucediendo, este movimiento tan interesante que está sucediendo en Italia, porque sabemos que en Italia la revolución industrial llegó tarde. Y a raíz de esto, este movimiento de educación técnica empieza a tener un impacto significativo. Llega, trasciende el Atlántico y entonces es en el momento en que Rafael Núñez le pide a su embajador en la Santa Sede que por favor interceda, que por qué no le dice a Don Bosco que venga y visite Colombia y que instale aquí sus escuelas de artes y oficios. Eso sucede más o menos en el 86. Pero Don Bosco responde, no tengo gente, es poca la gente que tengo y la poca que tengo está dedicada a atender a los jóvenes aquí en Italia. Claro. Sucede entonces que para el año siguiente reitera esta intención de traer a los salesianos y entonces ya Don Bosco dice, bueno, está bien, ya más o menos en noviembre accede a que uno de los salesianos italianos se encargue de atender esta solicitud. Pero Don Bosco muere un mes después, es decir, en enero del 88, y con el fallecimiento de él, pues todo se suspende nuevamente. Hay que esperar un tiempo, se esperan 3 meses, y después de estos 3 meses, con el sucesor de Don Bosco, que era el padre Rúa, Miguel Rúa, entonces se accede, y llegan ya, más o menos en el 90, en febrero, el 11 de febrero del 90, de 1890, llegan los salesianos. ¿Qué es interesante aquí considerar? Que en el viaje, pues era obviamente un viaje en barco. Claro. En ese viaje, los salesianos se encuentran con sacerdotes jesuitas, generan migas, acercamiento, y en este acercamiento ellos les cuentan cuáles son los motivos por los cuales están invitados. El gobierno les había prometido que iban a tener techo, que iban a tener las condiciones dignas, y cuando ellos llegan a Barranquilla, ingresan por el río Magdalena, llegan a la Plaza de Bolívar, no encuentran a nadie que los esté esperando. Entonces aquí es muy interesante también porque son los jesuitas los que les dicen, bueno, nosotros tenemos aquí en esta esquina nuestra casa, entonces si ustedes quieren los albergamos mientras tanto. Dato interesante,
el último retrato para el que posó Don Bosco, pintura, la traían los salesianos a Colombia para poderlo fijar dentro de esta casa en la que ellos iban a estar ubicados. Sin embargo, por el agradecimiento que tenían, ellos entregaron este último retrato, siendo realmente en ese momento una joya del arte y muy valiosa para los salesianos y también para los jesuitas, que está en poder de los jesuitas efectivamente, y que fue prestada por ellos cuando se cumplieron los 200 años de nacimiento de Don Bosco. Entonces es muy interesante. Y es aquí entonces cuando se da origen a las escuelas de artes y oficios en Colombia, ubicados en lo que era el convento de las Hermanas Carmelitas, en la carrera quinta con octava, donde ahora está funcionando el santuario de Nuestra Señora del Carmen, y también está funcionando allí el Colegio Salesiano de León XIII, que era el papa del momento. Claro. Que a propósito, León XIII tiene 12 encíclicas entre 1887 y 1888 que desarrolla toda la ideología de lo que va a ser la Iglesia Católica a partir de ahí, que una tiene que ver con el liberalismo, que no es con el liberalismo político que conocemos nosotros, sino con el proceso de desarrollo de cómo como seres humanos podemos tener esa dignidad humana, que es con lo que se hace esta educación de los niños. Y dos cosas importantes antes de irnos a unos mensajes importantes que tenemos para ustedes, y es que Don Bosco utilizó dos elementos fundamentales. Uno, que se debía dar la educación a los niños para construir una mejor sociedad, y lo otro desde lo religioso y espiritual, que era fundamental para interactuar desde lo educativo y espiritual para crear una mejor sociedad. Ya regresamos con Vamos a Contar Historias y continuamos hablando de esta construcción educativa desde lo técnico. Regresamos con Vamos a Contar Historias. Gusto en continuar con ustedes, que ustedes nos permitan contar estas historias de cómo era o cómo inicia la educación técnica en Colombia, que seguramente fue a otros países igualmente, pero ¿cómo se pasa a esa educación técnica a partir de 1886? Bueno, de esta mirada que tenía Rafael Núñez en el 86 al logro de ubicar a los salesianos en el 90, pues digamos que se vive una experiencia interesante también dentro de los salesianos, y es que afrontan la pérdida de Don Bosco, pero también asumen el legado que él deja. Cuando ya están instalados aquí, crean entonces espacios formativos, talleres, porque además tuvieron que hacer adecuación del convento de las Carmelitas, y allí instalan talleres en la parte del trabajo del cuero, en la talabartería, en la zapatería, en la parte gráfica, en la parte de impresión. Los oficios del momento. Efectivamente, además eran los oficios del momento, especialmente en Europa, con algún tipo de incidencia y trayectoria ya que se estaba presentando en el país. O sea, una simbiosis de trabajos que tenía que ver con las manualidades y lo que la gente necesitaba en ese momento. Definitivamente, esto justamente hace que muchas de las ocupaciones en las que ellos empiezan a formar anteriormente se desarrollaban de manera artesanal. Toda la parte gráfica, toda la parte de la fundición, toda la parte de la zapatería, pero ya con maquinaria de punta además que traen los salesianos, y con la formación que ellos mismos impartían en las diferentes ocupaciones, es cuando empiezan a tener cierto impacto a nivel social. Se empieza a tener reconocimiento de sus estudiantes, se empiezan a generar exposiciones, a tal punto que el ministro de Instrucción Pública, muy honrado, dice que esta es la mejor institución que tiene el país en el momento. Y es a raíz de esto, justamente, que también los artesanos generan algunas huelgas porque se oponen a la formación que ofrecen los salesianos. Y esto es muy interesante porque ellos dicen, es que nos vamos a quedar sin trabajo, es que a partir de ahora nuestras ocupaciones van a desaparecer, nos vamos a quedar sin cómo darle de comer a nuestras familias. Y entonces vemos que allí es donde los salesianos mismos intervienen y les dicen, no, lo que nosotros podemos hacer es acompañarlos a ustedes también en el proceso y favorecer para que esos ejercicios
artesanales que están desarrollando, los puedan entonces desarrollar ahora de una manera mucho más técnica. O sea, profesionalizar cada una de las artes. Claro, y para la profesionalización de las artes, justamente en 1909 se logra la primera resolución que reconoce una institución técnica, esta vez de Escuela de Artes y Oficios, con la resolución 1030 en la que se indica que durante 5 años las personas que tomen la formación van a recibir el título profesional, pero que si toman una formación de 1 año más, van a recibir el título de maestro en la profesión, en la ocupación. Esto, de una u otra manera, también permite empezar a replicar la experiencia y hace que los mismos estudiantes que ahora se convirtieron en maestros también puedan empezar a formar en estos campos, a pesar de que existían estos planes padrinos en los que los estudiantes nuevos eran acompañados por los estudiantes que tenían mayor trayectoria o mayor avance en la formación. En ese proceso mismo, ¿cómo se empieza a expandir? Porque eso estamos hablando de Bogotá, pero de Bogotá también comienza a irse hacia las demás zonas del país. ¿Qué importancia tiene en ese caso esa profesionalización de una parte técnica? Porque hablamos que para la época también ya habían abogados, habían ingenieros, había gente en otras profesiones que muchos de ellos se habían ido a profesionalizar en Europa. Correcto. Pero estábamos estos profesionales de las carreras tradicionales frente a hechos o algunas profesiones que no eran consideradas como profesiones porque eran simplemente cosas que se hacían para el diario vivir, pero no se consideraban de mayor importancia. Eran observadas más como ocupaciones artesanales que a través de esta formación empiezan también a tener un tipo de reconocimiento social, a formalizarse. Sí. ¿Qué es significativo allí? Que este espacio permite que otras congregaciones también lleguen al país con este mismo interés de compartir la formación técnica. Y entonces eso hace como que, de una u otra manera, las experiencias que viven los salesianos sean experiencias replicables, no experiencias que de pronto podríamos considerar celosas, que nosotros queremos ocultar únicamente para nosotros, sino que en últimas el propósito de los salesianos era divulgar la formación, fortalecer el sector productivo, porque de una u otra manera no existía como sector productivo, porque no habían grandes producciones. Para las familias. Exacto, simplemente eran casi siempre productos que atendían necesidades domésticas muy concretas. Los hacendados, casas especiales. Sí, digamos que por ejemplo en la parte de la zapatería se pensaba más en zapato a la medida, no se pensaba tanto en una zapatería en alta producción, claro. Fordismo que nos permita a nosotros decir, oiga, es que con un solo molde vamos a construir varios zapatos. No, eso no sucedía, pero ya con los salesianos justamente esto se logra, con la fundición de los tipos, porque además se logra la fundición de los tipos también con los salesianos, se logra entonces también la impresión de toda la tipografía, y entonces ya se empiezan a generar también piezas tipográficas con una mayor duración. Por eso es el concepto, y dentro de la historia es reconocido, que los salesianos ayudan muchísimo a la difusión de la imprenta, ¿no? Definitivamente, esta es una de las, consideramos, acciones bandera que utilizaban los salesianos, porque es a través de la industria de la comunicación gráfica como ellos empiezan primero a divulgar la misma filosofía salesiana. Claro. Y se piensa que es un medio para ellos poder empezar a documentar y a registrar el trabajo que ellos mismos están haciendo. Y que además todo ese proceso ayuda a crear, por ejemplo, a los conventos de María Auxiliadora, entre otros tanto, que ya también se dedica hacia la mujer y claro, ayudan al desarrollo de la efectivamente, mujer. Es, digamos, desde la misma experiencia que tiene Don Bosco en sus inicios cuando se encuentra con María Mazzarello y entonces dice, mientras tú acompañas a los jóvenes, ¿yo qué hago? Entonces dice, tú acompañas a las jóvenes.
Y entonces, obviamente, desde el reconocimiento social que se tiene en las diferentes ocupaciones, pues el hombre estaba orientado a formaciones que eran mucho más pesadas, que casi siempre generaban suciedad, que estaban en unos contextos un poco más exigentes, mientras que para las mujeres estaban encaminados a todo lo que era la atención del hogar, en la parte de la sastrería, en la parte del bordado, en la parte de la misma cocina. Claro. Entonces, esto nos permite justamente abrir espacios para que más adelante las hijas de María Auxiliadora, que es la congregación a la que pertenece María Auxiliadora, también lleguen y ellas abran también la oportunidad para que, así como los varones, en el caso de las escuelas de artes y oficios que orientaban los salesianos, recibían formación, que también las niñas tuviesen esa posibilidad. Ahí vemos cómo desde esta congregación salesiana se empiezan a equiparar los roles, cada uno como las costumbres de la época. Las mujeres tenían unas características que lo desarrollaban y a través de estas enseñanzas se tecnificaba y se daba orientación para que en un momento también muchas de ellas pudieran vivir de ese trabajo, lo mismo que los hombres. Ahora vamos a hablar, profesor, si le parece, de cómo comienza a desarrollarse ya en colegios, en escuelas, donde todos estos chicos comienzan a desarrollarse y tienen la oportunidad de vivir de este trabajo. Ya regresamos con Vamos a Contar Historias para conocer más sobre cómo los salesianos ayudaron al desarrollo de la educación técnica en Colombia. Regresamos con Vamos a Contar Historias con Javier Hernández y continuamos también con el profesor Hernando. ¿Cómo se desarrollan entonces todas esas actividades y empiezan a evolucionar ya para convertirse, por ejemplo, en colegios y que puedan ser profesionales? Bien, una vez las escuelas de artes y oficios han consolidado su trabajo, se descubre que esta formación es una formación específica que dura los días laborales, de lunes a viernes, 7 horas diarias con 2 horas semanales de teoría. Estas 7 horas diarias son de práctica. Entonces es cuando se decide desde el Ministerio de Instrucción Pública que esta formación también debería dársele la oportunidad a los niños y a los jóvenes que están cursando procesos de educación formal. Y ingresa entonces la educación técnica a los colegios. Y es allí entonces donde se asume esa formación técnica industrial, además, con este apellido que hace que todas las ocupaciones en las cuales se está formando sean ocupaciones que apoyan el desarrollo de la industria. Y esto empieza más o menos en los 20s y va transcurriendo entre los 20, los 30, 40. Estamos hablando de 1920 a 1940, 50. Y en uno de estos momentos en los que los salesianos seguían haciendo su trabajo y que ya estaban los colegios técnicos, es cuando surge, a través de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la recomendación al gobierno para que cree una institución que favorezca este tipo de procesos y de una u otra manera con un impacto a nivel nacional. Y es cuando ya en 1957 nace el SENA. Pero además es muy interesante porque el SENA nace pensándose en la educación salesiana y es pensada para que sean los salesianos quienes inicialmente la dirijan. Como dato interesante, el santo patrono del SENA es Don Bosco y es allí justamente cuando se considera la oportunidad, pero una de las razones por las cuales los salesianos no asumen este encargo es porque había que tomar la decisión ya. Y los salesianos se deben a un rector mayor que está en Italia y pues los salesianos no tenían los medios que tenemos ahorita, el WhatsApp, para podernos comunicar y decir, oye, están dándonos esta oportunidad, ¿qué opinas? En ese momento no sucedía, entonces esperar mucho tiempo pues no era algo que nos convenía, que tampoco le convenía al gobierno. Sin embargo, pues en época de Rojas Pinilla, nace el SENA, pero también nace el Centro Don Bosco, el colegio que está ubicado en Las Rojas con 26. Y nace porque es justamente el gobierno, a través de doña Carola de Rojas, la primera dama, la esposa del general Rojas Pinilla, quien intercede para que ese terreno que antes era parte de la feria ganadera
se le entregue a los salesianos. Eso estaba alejado del centro de la ciudad y en ese momento se pensaba, ¿quién va a llegar por acá? Nadie va a llegar porque eso está muy lejos. Y sin embargo allí empieza a ofrecerse también a través de oratorios, inicialmente formación, y luego entonces el Colegio Salesiano de León XIII entrega su maquinaria al Colegio Técnico, porque el Colegio Salesiano va a dedicarse únicamente a la academia. Y en el centro Don Bosco, pues con 14 hectáreas que existían en ese momento a disposición, pues era mucho más fácil ubicar allí los talleres. ¿Qué personas llegan a esos primeros trabajos de preparación especial? ¿Qué hombres, mujeres, solo hombres? Solo hombres, y además con una predilección especial que siempre fue la predilección de Don Bosco, y eran los jóvenes en condición vulnerable, o que en ese momento se hablaba de los jóvenes pobres y desarrapados. Pero pues que en últimas eran personas que necesitaban realmente desarrollarse en un oficio específico para poder trabajar y desde allí asegurar unas condiciones de vida dignas. Y esto de una u otra manera hace que entre la década, en el siglo XX, entre la década de los 50 y 60, se convierta en la gran bonanza de la formación técnica. Y pues en los 80, pues obviamente que ya empieza también el SENA a tener fuerza, a tener peso. Y es con la Ley General de Educación cuando de una u otra manera se dice, no, toda la formación técnica se la vamos a dejar al SENA y las instituciones técnicas que existan pues pueden seguir existiendo. La gran mayoría pues obviamente que eran públicas, y estas instituciones públicas pues fueron menguándose, y las instituciones privadas pues fueron haciendo sus esfuerzos para sostenerse en el tiempo, que es lo que sucede ahora. Difícilmente encontramos ahorita colegios técnicos. Los que encontramos pues son colegios que hacen grandes esfuerzos para ofrecer la formación técnica de calidad a los jóvenes. Que en esa diversificación fue donde nacieron los ITA, ¿no? Institutos Técnicos Agrícolas. Claro. Entonces justamente en esta variedad de posibilidades, así como apareció el apellido técnico industrial, aparecen los técnicos agrícolas, y que después aparecen los técnicos comerciales, y que en cada una de estas líneas de los sectores productivos encontramos que hay algunas modalidades específicas y también hay unas especialidades concretas, especialmente la parte eléctrica en el campo de la industria, la parte eléctrica, la parte gráfica, la parte de la mecánica industrial, que son las que más peso han tenido. Mucho después aparece la mecánica automotriz también como una especialidad para los colegios técnicos. Profesor, para ir terminando, me parece interesante que desde toda esa experiencia, esa investigación suya, que además pues nos permite conocer sobre esa historia desconocida del desarrollo de la educación técnica, pero usted también colabora en esa integralidad que se ha formado en esta formación técnica, en la acreditación de instituciones. ¿Cómo se hace esta integración y este trabajo de lo que usted hace con instituciones que tienen, con la Javeriana, por ejemplo, y otras universidades o colegios? Bien, digamos que en este momento las certificaciones de calidad son alternativas que tienen las instituciones para poder mejorar, especialmente en su buen nombre, porque en su gestión las instituciones educativas han hecho grandes esfuerzos. Pero es a través de normas técnicas en las cuales uno puede identificar cuáles son los requisitos que están establecidos, y es a través del acompañamiento al cumplimiento de estos requisitos que se logran las certificaciones. ¿Qué beneficios tienen las certificaciones? El reconocimiento social es uno, el poder contratar con el Estado también, porque el Estado dice, yo contrato con instituciones que estén certificadas. Son ejercicios en los cuales involucramos a toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, educadores, directivos, para que ellos conozcan cuál es la norma, cuáles son los requisitos y cómo desde cada uno de estos roles se puede responder a esta certificación. De esta forma nos despedimos de Vamos a Contar Historias. Profesor, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer conocer más de esta historia. Muchas gracias a usted, muchas gracias a toda la comunidad, invitarlos a que apoyemos la educación técnica en el país. Y para ustedes los invitamos a unos próximos programas, de pronto también, desde aquí, desde el Museo Francisco de Paula Santander en Bogotá, y agradecer muchísimo a Telamiga Internacional y a nuestro productor Edgar Jaimes. Hasta la próxima.